en este video yo te voy a hacer una confesión. Te soy sincero que por mucho tiempo me costó decir la real transformación del curso de la iglesia relevante en las redes sociales. Porque yo pensaba, ¿no? Si yo digo que vendo un curso donde yo enseño a que gente nueva llegue a la iglesia todo fin de semana utilizándose de los distintos medios sociales que existen, habrá de todo. Habrá haters enojados que van a tratar de insultarme. Bueno, a los haters no me importa, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, por ahí habrá pastores genuinos que cualquiera sabe que el crecimiento de la iglesia es Dios, es el que da. Y si yo digo que vendo un curso donde yo enseño a que llegue gente nueva a la iglesia a través de las redes sociales, habrá gente que va a pensar de forma equivocada, pero va a pensar que yo soy un charlatán, qué sé yo. Entonces yo pensaba, no, mejor no decir eso, mejor decir que yo tengo un curso, que yo enseño a que la iglesia tenga un mayor alcance online en la web. Yo pensaba más o menos por ahí, porque si bien es verdad, yo enseño eso y la iglesia va a tener un mayor alcance en la web, este no era la real transformación del curso, ¿no? La real transformación del curso es un paso a paso donde sí, gente nueva puede llegar a tu iglesia. Y yo no estoy diciendo que yo soy el responsable por el crecimiento de tu iglesia, de ninguna manera. Por supuesto, Dios es el que da el crecimiento. Pero, ¿sabes qué? Cambió una llave y yo empecé a decir la verdad. Yo empecé a decir cuál era la real transformación del curso. Y yo te voy a decir qué pasó. Yo miré una vez, yo participé de una capacitación online para emprendedores digitales y la gente compartía los resultados que estaban teniendo y saltó un tipo que era brujo. Y el tipo enseñaba brujería a través de su Instagram. Y ese chabón, cuando yo miré que ese tipo estaba creciendo en la web, a mí me dio un santo enojo y yo dije, bueno, que los haters me juzguen, que cualquier persona me juzgue, me señale, me critique, lo que sea. Pero yo estoy determinado a enseñar a otros pastores al igual que yo a crecer, no solo en términos de tener más seguidores, sino a tener gente nueva llegando a la iglesia, ¿no? A evangelizar a través de la web. Y el que quiera juzgarme, que juzgue, el que quiera criticar, que critique, no me importa, ¿no? Ese brujo, la verdad, que me ayudó un montón a ser más osado a la hora de decir la real transformación del curso. Entonces, la iglesia acá en Buenos Aires, que con mi esposa vinimos a pensar en el año 2012, la iglesia Amor Sin Límites acá en Buenos Aires, nosotros crecimos y llegó un punto donde empezamos a tener nuevos visitantes todo fin de semana a través de la web. Gente que llegaba a la iglesia y decía, yo vine por Facebook, yo vine porque me enteré de la iglesia por Instagram, yo vine por YouTube, yo vine por Google y distintos medios sociales, ¿no? Y yo no quiero con este video canonizar a una estrategia o a un curso, pero tampoco demonizar lo que muchos hacen, ¿no? Entonces la idea no es canonizar y tampoco demonizar una estrategia. Entonces, yo soy pastor acá en Buenos Aires ya hace 8 años que vine a esta ciudad hermosa, a empezar la iglesia Amor Sin Límites, y yo te puedo decir cómo los números afectan a los pastores. Te lo puedo decir, pero fácil. Porque tengo muchos pastores, muchos amigos que viven afuera, ¿no? Que son de Brasil, y muchos me preguntaban, siempre me hacían dos preguntas. A lo largo de todos estos años, los pastores me hacían dos preguntas. No te voy a decir que son dos preguntas torpes, pero sí son dos preguntas súper limitadas, ¿no? La pregunta siempre era, ¿no? Rodolfo, ¿hace cuánto que estás en Buenos Aires? Esta era en realidad la segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿cuánta gente hay en tu iglesia? ¿Cuánta gente hay en tu iglesia y hace cuánto que estás en Buenos Aires? Estas dos preguntas, la persona no hacía ninguna pregunta más, porque en su cabeza, con eso ya tenía un diagnóstico, por así decir, si estaba funcionando o no. Si yo estaba teniendo éxito en el ministerio o no. Porque la gente mide por números. Pero la cosa es, a ver, los números no están mal, y de eso vamos a hablar en este video. Pero las métricas que la gente toma son métricas fantasiosas. Por ejemplo, si yo contestara, che, estoy hace 2 años en Buenos Aires y hay 3.000 miembros en mi iglesia, y van a decir, wow, che, estás yendo re bien, te está funcionando, Rodo, te felicito. Y si yo dijera, no, mira, yo estoy hace 5 años acá en la ciudad y tengo 40 personas, tenemos 40 miembros en la iglesia, y van a decir, te tocó duro, ¿eh? Es más o menos así, y no hacían ninguna pregunta más. Y con estas dos preguntas, la mayor parte de los pastores ya sacaba su conclusión y no hacían ninguna pregunta más inteligente para llegar a la conclusión si la iglesia está funcionando o no. O sea, me hizo preguntas, ningún pastor me hizo una pregunta más inteligente como, che, ¿cómo que es la vida de santidad de tu iglesia? ¿Ellos temen a Dios? ¿Cómo es la vida de ayuno de ellos? ¿Cómo es la vida de oración? ¿Cómo se llevan entre sí uno con el otro? ¿Hay unidad? ¿Cómo se llevan con Dios? ¿Cómo se llevan con ustedes? ¿Ellos sirven en la iglesia? Podían hacer 1.000.000 de preguntas bastante más inteligentes y acertadas
para llegar a la conclusión que era la posta de la pregunta por la cual me hacían, ¿no? Era la esencia de la pregunta que me hacían era para ver si cuán bien me estaba yendo, por así decir, entre comillas. Pero estas dos preguntas, ¿cuánta gente hay en tu iglesia? ¿Y hace cuánto que estás? Son preguntas limitadas. No te digo que por ahí no te sirve para identificar si una iglesia es saludable o no, pero solo estas dos preguntas es una mentalidad muy limitada, muy limitada. Y yo creo que Amor Sin Límites creció mucho porque con mi esposa, cuando vinimos a Buenos Aires, tomamos una decisión de hacer caso al pastor Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito, donde el pastor Rick Warren dice, mira, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es una institución. Y un cuerpo crece si tiene salud. En lugar, uno no tiene que estar haciendo fuerza, decir, a ver, cuerpo, crece, 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 dale, 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 creza, 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 creza. No, un cuerpo tiene que ser saludable, uno tiene que comer bien, practicar ejercicios físicos, descansar, alimentarse bien, y con eso va a crecer. Si no crece porque algo, una anormalidad está pasando, pero digamos, si tiene salud, va a crecer. Y con mi esposa tomamos esta decisión de que queríamos que Amor Sin Límites fuera una iglesia saludable y que el fruto se iba a reflejar. Entonces buscamos salud en lugar de buscar números. Y lamentablemente hoy, y mira que yo conozco muchísimos pastores y tengo muchos amigos pastores, y yo veo, eso no es juzgamiento, yo charlo con ellos. La gran mayoría de los pastores hoy en día, lamentablemente, están obsesionados con números. Todos quieren ser pastores de una mega iglesia. Y no está mal querer que la iglesia crezca, por supuesto. Sí. Inclusive el pastor Rick Warren dice eso en su libro, ¿no? Que un pastor que no quiere crecer básicamente está diciendo que la gente se vaya al infierno, no me importa. Ese no es el punto. Pero la cosa es, muchos están obsesionados con números y empiezan a tratar a la gente como si fuera un número más en la iglesia. Entonces, está bien, a ver, para mí el número no está mal. En la Biblia hay un libro entero que se llama Números. La Biblia menciona, Pedro predicó, tantos se convirtieron. El libro de Hechos está lleno de estos relatos. Sin embargo, yo creo que justamente a los pastores que están obsesionados con números ignoran las métricas más importantes. Pasan por alto o intencionalmente pasan por alto las métricas más importantes si vamos a entender a los números. Los números no son un problema, desde que nuestro corazón esté correcto, ¿no? O sea, crecer con la iglesia está bien, pero el real problema de eso es cuando uno empieza a tratar a la gente como un número. Entonces, si vamos a los números, vamos a tener una imagen real de la iglesia. El problema es que hoy en día las multitudes, por así decir, como que nos hacen tener una visión muy distorsionada de la realidad y del real crecimiento y de la real salud de la iglesia más que nada. Yo te voy a tirar un par de ejemplos. El problema no es mirar a los números, el problema es mirar a los números de forma selectiva. El famoso, ¿hace cuánto que estás en tu iglesia como pastor y cuánta gente hay en tu iglesia? Está bien, podés hacer las dos preguntas, pero más allá de estas preguntas, vamos a mirar otros números que nos ayuden a entender un poquito mejor si nuestra iglesia está saludable o no. Y cuando digo nuestra, no me refiero a Amor Sin Límites, me refiero a todas las iglesias, no a tu iglesia vos que sos pastor. Entonces, muchas veces lo que pasa que la gente se vuelve un poco adicta a los números en sentido de la mega iglesia. Entonces está bien, vos por ahí sos pastor y tenés una iglesia con 30.000 miembros. ¡Wow! Una iglesia muy grande. Está bien. Pero por ahí yo te pregunto, ¿hace cuánto que tenés esta iglesia? ¿Hace cuánto que sos pastor de esta iglesia? Bueno, no tenés porque la gente no es nuestra, no son propiedad nuestra. Pero la cosa es, vos tenés una iglesia de 30.000 personas. Pero por ahí yo pregunto, bueno, ¿y hace cuánto que tenés? No, hace, no sé, 20 años. Pero 20 años atrás ya tenía 30.000 miembros, sí. ¿Y hoy tiene cuánto? No, 30.000. Nadie mira una iglesia como esa y dice, che, claramente no está saludable. ¿Por qué? Porque los números no mienten. Es una iglesia que hace 2 décadas que no crece. 2 décadas, 20 años que no crece. No importa que tiene 5 servicios cada domingo, que está colmado de gente. Ya tenía eso hace 20 años atrás. Entonces, es una locura. Uno a veces se aferra, no, pero tenemos 5 o 6 servicios todo domingo y aparte está lleno de gente. Está bien, pero eso ya pasaba hace 20 años. ¿Qué pasó? Que en 2 décadas esta iglesia de 30.000 no se fue a 60, 70, 80 o más personas. Entonces, eso es un claro ejemplo de una iglesia que no crece, no importa cuán grande sea. Pero son preguntas que nadie se hace. O por ejemplo, yo tengo una iglesia con 10.000 miembros. Está bien, pero ¿cuántos voluntarios tenés que sirven en la iglesia? 150 voluntarios. Bueno, eso es menos de 2%.
Y ahí nadie se fija en esta métrica. O sea, los números importan, sí importan, pero todos los números importan. Si queremos entender si realmente estamos haciendo un buen trabajo con la iglesia, debemos mirar todos los números. Y ahí uno a veces mira una iglesia, qué sé yo, una iglesia menor o una iglesia más chiquita con, no sé, 200 miembros y dice, no, pero esta iglesia es una iglesia chiquita, tiene 200 miembros. Está bien, pero ¿cuántos voluntarios tiene? ¿Cuántos voluntarios sirven? Ah, 80. Bueno, ¿y cuál iglesia está comunicando mejor la visión a la gente? Vos tenés ahí 80 personas entre 200 que están sirviendo y a veces uno tiene una iglesia con 150 miembros de una iglesia de 10.000. Y vos decís, ¿y los otros? Y esta multitud, o sea, la mayor parte de la iglesia, los 98,5% de la iglesia, ¿qué hacen que no sirven? ¿Ves? O sea, los números importan, sí, pero no solo cantidad de miembros, ¿no? O sea, si vamos a mirar los números, miremos todo. O sea, ¿cuántas iglesias abrieron en estos 20 años que estuviste ahí como pastor? ¿Cuántos pastores levantaste? ¿Viste? Hay preguntas que a veces uno no se hace. O por ahí uno dice, no, mira, yo fui a tal ciudad, empezaron una iglesia y en 2 años ya tengo 5.000 miembros. Está bien, qué bueno, pero la pregunta es, de estos 5.000, ¿cuánta gente se bautizó en tu iglesia? No, en estos años todos, desde que empezamos, en 2 años de iglesia, tenemos 5.000, pero bautizamos solamente a 30 personas. Está bien, pero ¿qué pasó con los otros 4.970? ¿Ves? O sea, entonces ya eran cristianos que vinieron de otras iglesias. A veces uno no mensura el real impacto de la iglesia porque ignoramos varios números. Entonces, medir está bien, sí, los números revelan una realidad que no podemos ignorar, pero no podemos ser selectivos a la hora de mirar los números, sobre todo en el mundo digital. Vos querés crecer con tu iglesia en la web, no puedes solamente salir haciendo anuncios pagados de cualquier forma. Tenés que medir lo que estás haciendo. Vas a hacer un video para divulgar la iglesia, ¿está bien? ¿Cuál es tu meta de vistas? ¿Cuál es el costo de vista? El costo por clic. ¿Me entendés? O sea, la mayor parte de los pastores que llegan a hacer anuncios pagados en la web no tienen, pero yo te diría, la más mínima idea de cómo hacer eso, de cómo medir de forma prolija y eficiente los resultados en la web. Y sin medir no creces. Todo lo que se mide se puede mejorar, todo lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, el mundo digital, más que nunca, medir ayuda a tomar decisiones mejores, a identificar un público que funciona mejor, un creativo que funciona mejor, una comunicación que funciona mejor. Sin medir, aunque vos hagas anuncios pagados, está malgastando el dinero de tu iglesia, ¿no? Entonces, acordate, no trates a la gente como un número, ¿no? La gente tiene nombre, ellos tienen vida, tienen sueños por detrás de ellos. Y otra, aunque tengas una mega iglesia, y no estoy acá para atacar a las mega iglesias, también quiero aclarar eso. Está todo bien que vos como pastor quiera crecer, está todo bien que vos como pastor quiera que más gente llegue a tu iglesia, pero la cosa es, fíjate los números, pero más allá de hace cuánto tiempo estás como pastor en esta iglesia y cuánta gente hay en tu iglesia. Mira cuestiones más profundas y que muestran el real estado de salud de tu iglesia, ¿no? Si te gustaría aprender más sobre evangelismo digital y cómo que la iglesia puede crecer en la web, y no solo crecer en la web en sentido de tener más seguidores, sino de tener gente nueva llegando a tu iglesia todo fin de semana a través de los distintos medios sociales, yo te quiero invitar a una semana totalmente gratuita, totalmente online, que tendrá lugar de 27 de septiembre a 3 de octubre. Es una semana entera de capacitación para líderes y pastores y todos aquellos que quieren aprender cómo evangelizar a través de la web. El 4 de octubre vamos a tener la apertura de una nueva clase del curso completo, La Iglesia Relevante en las redes sociales, pero yo voy a repetir lo que siempre digo. Si vos sos pastor y estás solamente curioso, no compres el curso. No es para vos. Ya te digo que no es para vos. Si vos estás realmente comprometido en evangelizar en la web, ahí sí, yo te puedo decir que el curso te va a servir. Pero si vos estás solo curioso, ni siquiera te anotes en la semana gratuita porque no te va a servir. Estás solo de curiosidad y no sirve. Vos tenés que estar comprometido si querés tener esta clase de resultado que yo te estoy diciendo. ¿Ok? Bendiciones. Chao, chao.